Un día como hoy, un 12 de junio pero de 1929, nace en Frankfurt, Alemania, Ana Frank, la niña judía que en su diario íntimo describió el horror del nazismo mientras estaba oculta en una casa con su familia, en Ámsterdam. En 1935 se firma en Buenos Aires el pacto que pone fin a la guerra entre Bolivia y Paraguay por territorios del Chaco Boreal, el conflicto más grave de Sudamérica durante el siglo XX. Se estima que Bolivia sufrió la baja de 60.000 soldados y Paraguay unos 30.000. En 1964 un tribunal condena a Nelson Mandela a cadena perpetua y a otros 8 acusados, también por sedición y espionaje, en el llamado juicio por traición, que había comenzado en Sudáfrica en 1956. En 1974, el presidente y general Juan Domingo Perón pronuncia su último discurso desde el balcón de la Casa Rosada, ante una multitud reunida en Plaza de Mayo. En 1989, se inaugura el Museo de Elvis Presley en la Casa Graceland del Rey del Rock, en la ciudad de Memphis, Tennessee. En el 2002, juega su último partido el delantero Gabriel Batistuta. Fue en un 1-1 contra Suecia, que determinó la eliminación de Argentina en la primera ronda del Mundial Corea-Japón 2002. En 2011 juega su último partido Martín Palermo, también en un empate 1-1 contra Banfield. En el 2021 se celebra el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, instituido en el 2002 para combatir la explotación de los niños. Un 13 de junio de 1953 se produce el tercer y último golpe de Estado en Colombia. El general Gustavo Rojas Pinilla desaloja del poder al presidente Roberto Urdaneta. Su régimen se extiende hasta mayo de 1957, cuando se produjo un gran paro nacional en contra de su continuidad. La dictadura de Rojas Pinilla impulsó la censura de prensa. En 1982, la selección argentina pierde 1-0 contra Bélgica en el partido inaugural del Mundial de España. El encuentro disputado en Barcelona marca el debut mundialista de Diego Maradona, quien tiene un tiro libre que da en el travesaño. En 1986, fallece en Nueva York Benny Goodman a los 77 años. Se le conoció como el rey del swing a este gran clarinetista. Un 14 de junio de 1928, Ernesto Che Guevara nace en Rosario. Si bien se afirma que su nacimiento podría haber sido un mes antes, y se le anotó en junio para disimular que su madre Celia ya estaba embarazada al momento de casarse. El Che se crió en Altagracia, Córdoba, cuyo clima era propicio para paliar su asma. Jugó al rugby y estudió medicina. Recorrió América Latina con su amigo Alberto Granado. En 1953 emprendió un segundo viaje con Calica Ferrer, que lo llevó a la acción política. En 1940, Adolfo entran en París. Francia capitula y comienzan 4 años de ocupación alemana. Es el momento de mayor éxito de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Con la caída de Francia y el despliegue inglés de Dunkerque, el nazismo establece un gobierno títere en Vichy que promoverá la deportación de judíos. En 1946 nace Donald Trump en Nueva York. El multimillonario es uno de los hombres más poderosos en bienes raíces y se hizo popular como mediático y con el reality show El Aprendiz. De los negocios y la farándula pasó a la política. Después de años con amagar con una candidatura, se presentó a las presidenciales en 2016. Arrasó a sus rivales en la interna republicana y finalmente derrotó a Hillary Clinton. Llegó a la Casa Blanca con un discurso populista de derecha. Su campaña se basó prácticamente en construir un muro fronterizo con México. Los años de Trump en el poder llevaron al resurgimiento del supremacismo blanco, como si bien los hechos de Charlottesville, que el mandatario no repudió con firmeza, más la violencia por causas raciales que generó el crimen de George Floyd. En 1982, el gobernador militar de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, se rinde al general inglés Jeremy Moore. Termina así el conflicto del Atlántico Sur, la primera y única guerra que Argentina afrontó en el siglo XX. En 1986 muere Jorge Luis Borges. Un 15 de junio, pero de 1898, tuvo lugar la primera edición del Salón del Automóvil en París, uno de los eventos más importantes de índole internacional. En 1908 se celebra el Día Nacional del Libro, mediante el cual se recuerda la primera ceremonia de premiación literaria organizada por el Congreso Nacional de Mujeres. Este festejo anual fue declarado como Fiesta del Libro 16 años después, en 1924, mediante un decreto firmado por el entonces presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear. En 1924, los nativos americanos son reconocidos como ciudadanos de los Estados Unidos. En 1977, tras la muerte del dictador Franco en España, tienen lugar las primeras elecciones democráticas. En 1982 se produjo la goleada más abultada de la historia de los mundiales, en la Copa FIFA España 1982, en la que la selección húngara derrotó por 10-1 a El Salvador. En 1994 se establece la apertura de las relaciones diplomáticas entre Israel y la Santa Sede. En 1996 muere una de las grandes figuras de la historia del jazz, Ella Fitzgerald, a los 79 años de edad. Un 16 de junio, pero de 1865, comienza a funcionar la Facultad de Ingeniería de la UBA. En 1903 se funda la Ford Motor Company. A los 40 años, Henry Ford crea la compañía con la suma de $28.000.
dólares, lo cual era el aporte inicial de varios accionistas. En 1911 nace IBM como una empresa de computación tabulación en Endicott. En 1955 es el bombardeo de la Marina sobre Plaza de Mayo. Mueren más de 300 personas y hay unos 2000 heridos. En 1955 el Papa Pío XII excomulga al presidente Juan Domingo Perón. En 1960 se estrena la película Psicosis de Alfred Hitchcock. En 1963 la oficial del ejército soviético Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer astronauta. En 1976 700 niños son asesinados en Soweto, Sudáfrica, por negarse a aprender Afrikaans, la lengua de los blancos. En 1978 se estrena en Estados Unidos la película Grace. En 1979 nace el líder de la banda Callejeros, Patricio Fontanet. En 2006, Lionel Messi anota su primer gol en mundiales, en la victoria por 6-0 de la selección argentina sobre Serbia y Montenegro, en la Copa del Mundo de Alemania. En 2011, tras 20 años de refacciones, reabre la Torre de Pizza para los visitantes. Un 17 de junio, pero de 1821, muere Martín Miguel de Güemes, 10 días después de haber sido herido en combate a los 36 años. Fue gobernador de Salta y lideró la lucha contra los realistas. En 1972 se desata Watergate. 5 hombres son detenidos mientras instalan micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata en el edificio de Watergate en Washington. Uno de ellos, James McCord, está vinculado al asesor presidencial Gordon Liddy y a un agente de la CIA, Howard Hunt. 2 periodistas de The Washington Post indagan sobre un caso policial que no despierta interés y descubren una red de espionaje ilegal fogoneada desde la mismísima Casa Blanca. Además, es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, según lo dispuesto por la ONU. Y en la Argentina es el Día del Editor, por el nacimiento de Boris Spivakov. Un 18 de junio, pero de 1429, los franceses liderados por Juana de Arco vencen al ejército inglés en la batalla de Patay. En 1940, el general de Gaulle constituye el Comité Nacional de la Francia Libre. Si estás viendo esta parte del video, por favor, comenta 18. En 1946 se establece oficialmente la República de Italia. En 1953 es la proclamación de la República Árabe de Egipto y la abdicación del rey Farouk. En 1967, Jimi Hendrix quema su guitarra en pleno concierto en Monterrey, California. En 1972 mueren 118 personas en un accidente aéreo en el aeropuerto londinense de Heathrow. En 1979, los presidentes de Estados Unidos, Jimmy Carter, y de la Unión Soviética, Leonidas Brezhnev, firman el Tratado de SALT II, que limita la fabricación de armas nucleares. En el 79 también Microsoft lanza su lenguaje de programación BASIC 8086. En 1981, médicos en San Francisco reconocen formalmente la epidemia del SIDA. En 1982 aparece ahorcado en Londres el italiano Roberto Calvi, el banquero de Dios, presidente del Banco Ambrosiano, controlado por la mafia. Un 19 de junio, pero de 1613, el provincial jesuita Pedro de Oñate funda la Universidad de Córdoba, en la por entonces ciudad de Córdoba del Tucumán, una de las primeras de América. En 1764 nace en Montevideo el militar y político José de Artigas, uno de los próceres de la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Si estás viendo esta parte del video, por favor, comenta 19. En 1950 nace en la ciudad de San Diego, Estados Unidos, Ann Wilson, cantante y compositora estadounidense, quien con su hermana Nancy fundaron la banda de rock Heart, que vendió más de 90 millones de discos. En 1978 debuta en la prensa estadounidense la tira cómica del gato Garfield, creada por Jim Davis. La historieta, que fue llevada al cine, a la televisión y a las historietas y videojuegos, se llama así por el abuelo de David, James Garfield Davis, quien habría sido bautizado así por el expresidente de los Estados Unidos, James Garfield. En 1988, Jimmy Page lanza su único álbum como solista, llamado Outrider. El cofundador de Led Zeppelin vendió más de 300 millones de discos con la banda. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias.